En este tercer encuentro, de esta semana, vamos a hablar justamente de la sinodalidad en la creación. Esta es como una clave, vamos a verla como una clave, como una perspectiva de comprensión del libro del Génesis. Recuerden que los creyentes, cuando leemos la Biblia, siempre lo hacemos desde una preocupación actual, desde una situación en la que estemos viviendo, desde unos cristales, nos ponemos unos lentes desde donde leemos. Las personas no siempre leemos un texto, por ejemplo, el bíblico, de la misma forma. A veces leemos desde nuestras peculiares circunstancias como varones, como mujeres, de tal cultura, de tal nacionalidad o de tal grupo social. O sea, siempre traemos como una carga, siempre traemos una perspectiva desde donde leemos. Esas perspectivas muchas de las veces son inconscientes. Pero aquí está el trabajo, hay que ser conscientes de las perspectivas desde donde leemos. Hoy queremos ser muy conscientes de que queremos leer el libro del Génesis, pero desde la perspectiva de la sinodalidad o desde la gran intención del sínodo convocado por el Papa Francisco. Entonces, no olvidemos esto. No vamos a tener mucho tiempo como para comprender, profundizar sobre el tema del sínodo, la sinodalidad. Ya lo hemos venido haciendo, se ha venido recalcando desde la semana anterior con muchos de ustedes que ya habrán participado en esos encuentros sobre este tema del sínodo. No lo perdamos de vista. Bueno, voy ahora a compartir con ustedes entonces esta pantallita, ¿no? ¿Sí se ve la pantalla compartida? Sí, Jaimito. Muy bien, gracias. Entonces, bienvenidos y bienvenidas entonces a este encuentro nuestro. Como decía, esta va a ser nuestra clave de lectura, nuestra perspectiva, la sinodalidad en la creación. Claro que, como también hemos dicho, lo que nos interesa es comprender cómo se da la sinodalidad en el libro del Génesis, ¿no? Katy, ¿me ayudas? ¿Se logra visualizar el gráfico o solo aparecen letras? Solo las letras, Jaimito. Uy, qué pena. Espero que no vaya a haber problemas con el resto de la presentación. Ya voy a ver qué sucede. Veamos. Bueno, entonces vamos a tratar de comprender el libro del Génesis. Es un libro riquísimo, lo hemos leído tantas veces en la liturgia, en nuestros momentos de oración, de reflexión, de estudio. Hay tantos pasajes tan lindos en el libro del Génesis y sin embargo sigue siendo un libro a veces complejo, ¿no? A veces problemático. Sobre el libro del Génesis hemos tenido un montón de discusiones sobre muchos temas, que la creación, que Eva, que el pecado, que la Torre de Babel, que el diluvio, que Abraham, que Sodoma y Gomorra. En fin, hay tantos relatos tan interesantes, tan importantes en el libro del Génesis que nos han causado también amargas discusiones y confusiones y a veces dudas. Es necesario entonces comprender el libro del Génesis para también de alguna manera descubrir qué nos dice Dios en este texto hoy sobre el tema de la sinodalidad o cómo ilumina el mensaje central del libro del Génesis, en este caso el de la creación, hacia al proyecto de la sinodalidad para nosotros hoy en día.
pero hay que ver algunos temas y yo quisiera primero tratar de ubicar al libro del Génesis en la historia en la que surge. Los textos no son caídos del cielo, disculpen que lo diga así, a lo mejor tal como suena incomoda a alguien, pero espero que después esto se comprenda bien. El libro del Génesis, como todos los textos de la Biblia, son hijos de un pueblo, son hijos de una historia, son hijos de un lugar, son fruto de un contexto. Y ustedes están viendo entonces el mapa de la parte del mundo donde con el tiempo irá surgiendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en cuyo interior va surgiendo el libro del Génesis. Un pueblo en una historia conflictiva, dolorosa, larga, compleja, que hasta el día de hoy sigue estudiándose. Un pueblo que en este territorio y en su historia tuvo que dialogar con otros pueblos y a veces no solo dialogar, sino también entrar en conflicto armado. Pero en ese proceso de encuentro, de diálogo, de conflicto, Israel fue tomando de los pueblos vecinos muchos elementos como la escritura, la sabiduría, la poesía, los modos de producir la tierra, los modos de educar a la familia, las maneras de comprender el universo. Bueno, Israel fue adquiriendo sabiduría, identidad, pensamiento propio, pero en diálogo con muchos pueblos. Esto no es pelo de cochino, esto es muy importante, especialmente para comprender el libro del Génesis, y después voy a recalcar esto para que se comprenda mejor. Ven ustedes entonces este mapa en el que surge el pueblo de Israel. He tomado esta imagen perdón un momentito, de un taller que acá en el Centro Bíblico también lo hemos utilizado en otras ocasiones, ¿no? La historia de Israel es larga, conflictiva. Solamente en algún momento concreto de su historia, Israel se constituye como país, como Estado, como un país cualquiera, con territorio, con instituciones, con normas, con símbolos patrios, con gobierno, con lengua, con tradición, etc. Pero antes de que eso sucediera, allá aproximadamente hacia el siglo V antes de Cristo, Israel tuvo una historia larga, conflictiva, y nació siendo un grupo de tribus, de pastores nómadas que venían de otros pueblos. Es la época de los patriarcas y las matriarcas, allá hacia el 1800 o al 1600 antes de Cristo. En esta época no se puede hablar propiamente de Israel como país, no existe Israel, lo que existen son grupos de clanes familiares que vienen de otros países buscando agua, huyendo de la guerra, o que son traídos como mano de obra, o que vienen atraídos por fuentes de trabajo, o que son simplemente esclavizados, sea lo que sea, ¿no? Hubo una gran cantidad, una gran variedad de movimientos migratorios en esta época, por muchos motivos, que ahora no nos vamos a detener en esos. Pero en esta época, estos pueblos van organizándose, van de alguna forma asentándose y pasando de ser clanes o tribus familiares a ser cada vez más pequeños grupos de agricultores sedentarios que van ocupando la tierra, y al hacerlo van teniendo conflictos con otros pueblos, entre ellos conflictos no solamente por el agua,
por los pastos, por las ovejas, sino también conflictos sobre cómo entender la economía, cómo entender la familia. Son pueblos que van lentamente viviendo preocupaciones como nosotros hoy en día, ¿no? Preocupaciones por la violencia, la injusticia, o también por la sequía, o también por los conflictos armados, en fin. En esta historia es que estos pueblos descubren la presencia de Dios que habla. Hablar es una metáfora. Dios no tiene boca, Dios no tiene lengua, no habla como yo estoy hablando ahora. Cuando decimos que Dios habla, nos referimos a que Él se nos revela, se nos hace presente y que nosotros le descubrimos, pero le descubrimos no así como descubrimos un objeto material, más bien le descubrimos en medio de nuestra propia realidad. Vemos que la naturaleza es como un lenguaje de Dios. El sol, las montañas, el mar, la luna, las estrellas, las plantas, el nacimiento de una nueva vida, pero también a veces el odio, a veces también el accidente, pero también a veces la injusticia, para nosotros son como una palabra de Dios o son como un lugar en el que parece que Dios nos quiere decir algo. Y hasta el día de hoy no sé si a ustedes les ha pasado esto. Estamos viviendo tranquilamente y de pronto en nuestra familia, en nuestro barrio, en la ciudad, en el país, en el mundo sucede algo y en el fondo de nuestro corazón surge la pregunta: Dios mío, ¿qué estás diciendo? ¿A dónde iremos a parar, Dios? ¿Qué pasará? ¿Qué haremos, Dios mío? ¿Qué estás queriendo decirnos en la guerra, en la crisis económica, en esta situación del país, en esta situación de mi hijo, en esto que está sucediendo en mi familia? Dios mío, ¿qué hago? Ilumíname. Es porque vemos en la realidad como algo que nos pide comprender la voluntad de Dios que se dirige a nosotros. Todos los creyentes de una u otra religión tenemos esta experiencia. Tratamos de descubrir en la naturaleza un mensaje de Dios. Queremos comprender qué es lo que Dios dice. Pero no solamente en la naturaleza, y como también ya lo insinué, en los sucesos sociales, en lo que nos pasa en la vida de nuestros pueblos, de nuestras familias, ahí donde hay conflictos por temas económicos, por temas políticos, por temas culturales, donde suceden estos fenómenos que a veces son producidos por nosotros mismos, también descubrimos a Dios que nos habla. A esto nos referimos con la palabra historia. Dios se revela en la historia, o más bien la historia es un ámbito en el que descubrimos la presencia de Dios transmitiéndonos un proyecto, un mensaje, etc. Y claro, el ser humano, y esto es muy importante para nosotros los cristianos, el ser humano es presencia de Dios, el ser humano es también alguien en quien descubrimos a Dios. Para nosotros los cristianos decimos, por ejemplo, que no puede haber comunión con Dios si no hay comunión con el prójimo. Y esto es porque el prójimo es sacramento de Dios, es signo de la presencia de Dios, ¿no? Desde aquí
es que decimos que somos criaturas, decimos que somos hijos o hijas de Dios. Desde aquí decimos que no hay salvación si no hay comunión o comunidad, o si no hay solidaridad, o si no hay iglesia, si no hay esta actitud eclesial que ahora le estamos llamando sinodalidad. Las personas también son un lugar donde Dios habla, donde Dios se manifiesta. Y también, claro, Dios nos habla en nuestro interior, nos habla en estos momentos de meditación, de oración, de alabanza, que lo hacemos en soledad o a veces cantando en comunidad, o que lo hacemos a veces meditando un texto que leemos, o simplemente cuando elevamos una plegaria en la liturgia. En estos momentos también Dios nos habla. En estos momentos nos habla incluso a través de los símbolos de nuestra liturgia, nos habla a través de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes, obispos, del Papa, nos habla también, pero finalmente en nuestra conciencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para comprender que el libro del Génesis fue surgiendo lentamente a partir de una experiencia de Dios que habla en la historia. Estas tribus nómadas, con sus lenguas, con sus tradiciones, recordando sus orígenes, asumiendo sus propias formas de organización, de sobrevivir, fueron captando a Dios que habla en la historia. En esta historia, estos pueblos, como tantos otros, se fueron haciendo profundas preguntas. Hasta el día de hoy nosotros nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué el ser humano es así? ¿O cómo deberíamos actuar? ¿Por qué el mundo está enfermo? ¿Por qué el agua envenena? ¿O por qué el aire ya no es limpio? ¿O por qué los animales nos hacen daño? ¿O por qué entre nosotros, cuando somos hermanos, nos hacemos daño? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué unos pueblos manipulan a otros? ¿Y por qué hay pueblos que se odian unos a otros? Miramos la realidad y nos hacemos grandes preguntas, esas preguntas que a veces no son respondidas por la ciencia, por la tecnología, por los científicos, por los profesores de universidad. Esas preguntas que a veces son respondidas por los abuelitos, por los sabios de nuestros pueblos. Esas preguntas cuyas respuestas llamamos sabiduría popular o sentido común, ¿no? Esas preguntas existenciales sobre el qué somos, por qué somos así, cómo deberíamos ser, cómo deberíamos actuar, qué es el odio, qué es el amor, qué es la guerra, cómo ser familia, cómo ser pareja, cómo vivir en el mundo, cómo consumir, cómo producir. Tantas preguntas más bien de tipo moral, de tipo ético o de tipo espiritual, que repito, no nos hacemos solamente los creyentes, los pueblos de ayer, hoy y mañana, siempre nos hacemos estas preguntas cuando nos ubicamos con sinceridad ante la historia, cuando tratamos de comprender la realidad y reaccionar frente a ella. Así entonces el libro del Génesis fue surgiendo de esa experiencia de Dios, fue surgiendo como respuestas a esas preguntas en medio de la historia. Llegará un momento en que estas comunidades judías o estas comunidades de Israel van organizando relatos,
van contando historias para educar a los chicos, para educarse entre ellos, para no perder de vista pues grandes claves de la vida. Y esto también lo hacemos hoy en día. A nuestros jóvenes, bueno, a lo mejor ya quizá sea más difícil cada vez, pero a nuestros jóvenes tratamos de recordarles cuál es nuestro origen, por qué vivimos así. Tratamos de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en una costumbre, en una tradición. ¿Por qué comemos de esta manera o por qué nos vestimos de esta manera? Tratamos de ayudarles a manejarse en un mundo conflictivo, dándoles pistas, si se quiere incluso dándoles normas, pero lo hacemos hablando, lo hacemos contando historias. Es que mi abuelito, es que la abuela, es que cuando yo era niño, cuando yo era joven, tratamos de recordarles de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como familia, como pueblo. Tratamos de mantener vivas nuestras identidades, nuestras tradiciones. Tratamos de defender nuestros estilos de familia. Las comunidades judías, los pueblos antiguos de Israel, hacían lo mismo. Esa experiencia de Dios que habla se transmitía oralmente cuando se estaba comiendo o cuando se estaba trabajando o cuando se estaba descansando. Padres, madres, transmitían a los jóvenes estas tradiciones, las cantaban, las convertían en plegaria, hacían que los chicos se las aprendan de memoria para que después ellos también las transmitan a sus futuros hijos, pero siempre pensando en una manera de vivir o siempre pensando en una manera de ser fieles a ese Dios que les ha hablado. Finalmente, esta tradición que era verbal, oral, litúrgica, que era cantada, que era memoria, se vuelve escritura. Alguien la pone por escrito y ahí surge el libro. Pero antes de que aparezca el libro del Génesis, lo que hubo fueron relatos, historias, tradiciones, costumbres, cantos, plegarias, sabiduría popular, poesía. Pero a nosotros nos ha llegado el libro, nos ha llegado la escritura. Y a veces, cuando leemos el libro, perdemos de vista todo lo que está por detrás. Perdemos de vista la vida de esos pueblos, su manera de comprender la vida, de comprender el mundo, su manera de responder frente a la historia, a Dios, en fin. Nos centramos solo en el texto y perdemos de vista todo lo que está por detrás. Como decía, el libro del Génesis surge de una experiencia de Dios en medio de la historia, no es caído del cielo, somos los seres humanos los que vamos dándole forma, primero como relato de esa experiencia, relato oral, que se convierte en tradición, en sabiduría popular, que se construye con tradiciones, con símbolos propios de nuestras culturas que respondían a las circunstancias particulares de cada pueblo. Y finalmente, alguien cogió esos relatos, los organizó, les dio forma, les dio estructura, podríamos decir, y los puso por escrito, uniéndoles a otros relatos posteriores. Así, cuando nosotros cogemos la Biblia y nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos que al principio hay
5 libros fundamentales, 5 libros que son como el cimiento de un edificio grande, que son como la puerta de entrada a una historia de la salvación, que son como la base de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos a este grupo de 5 libros le llamamos Pentateuco. Me imagino que esta palabra no es nueva para ustedes. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros le llamamos Pentateuco, los judíos le llamaban la Torá. La Torá, así como suena, T-O-R-A, la Torá. Estos 5 primeros libros no necesariamente aparecieron juntos, sino que siguieron este proceso de construcción. Se fueron juntando en algún momento y alguien unió los relatos del libro del Génesis a los relatos del libro que llamamos ahora Éxodo y luego al libro que llamamos Levítico, Deuteronomio y Números, formando todo este bloque llamado Torá o Pentateuco. Pero sepamos que primero el libro del Génesis fueron estos relatos, quizá aislados, que después se juntaron, formando parte de uno más grande. Pero esto último que estoy diciendo corresponde a la tercera parte, al tercer momento de este proceso de revelación, podríamos decir, que estaba mencionando, ¿no? A este tercer momento, el de la tradición oral que se pone por escrito. Aquí surge el texto, pero antes del texto, estos relatos tuvieron una historia propia, particular. Esto como una introducción rapidita del libro del Génesis. A lo mejor ustedes dirán, bueno, esto ya lo vi, esto ya lo sabía, pero no nos ha venido mal refrescar la memoria. Creo que aquí hay algunas cosas que, aunque habré pasado muy rápido, nos resultan muy importantes, porque incluso nos podrían ya dar pistas para ir fortaleciendo nuestra lectura de la Biblia o para ir comprendiendo nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí quisiera detenerme un minutito, porque a continuación ya nos vamos metiendo más profundamente en el libro del Génesis y en el tema que nos ocupa. Esta parte solamente ha sido de introducciones para acercarnos correctamente al libro del Génesis. Y entonces aquí yo quisiera preguntar si todo está bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Algún problema, alguna angustia, algún comentario? ¿Alguien que quisiera hacer alguna preguntita muy, muy importante que le parezca que es necesario para enriquecer al resto? No lo sé. ¿O puedo continuar? ¿Todo va bien? ¿Puedo hacer preguntas al auditorio o espero voluntarias o voluntarios? Eva Reyes dice que muy bien. Lourdes entendido. Vivian Salcedo tiene una pregunta. Por favor, Vivian. Sí, en todo este relato que usted ha hecho, muy excelente. Siempre a uno le enriquece así lo haya escuchado, siempre cosas nuevas. Aló.
¿Sí me Ahí, escuchan? Que ahí se te me meten las escuchamos. llamadas. Bueno, la pregunta es, ¿todos estos relatos que usted ha comentado tienen alguna influencia de otras culturas, digamos, no judías? O sea, yo tengo la sensación de que, digámoslo, así como los judíos nos influye a los católicos, a los judíos los debió influir, no sé, otras culturas mesopotámicas y digo yo que toda esta interculturación ha influido en esos relatos, en ese Pentateuco o Torá, o es estrictamente son relatos estrictamente de una sola cultura. Gracias, Vivian. Gracias, la pregunta es muy importante y creo que nos ayuda a enriquecer lo que hemos visto. Israel aparece lentamente con grupos humanos que provienen de diversos pueblos, culturas y tradiciones, incluso religiones o incluso espiritualidades. Los pueblos, los grupos humanos, que en principio eran clanes familiares, vienen trayendo de Mesopotamia o vienen trayendo del norte de Israel, de la zona de Siria o de la zona de Turquía, o vienen trayendo de la zona de Arabia o de la zona de Egipto, vienen trayendo historias, tradiciones, lengua, vienen trayendo maneras de comprender la naturaleza, a Dios, la vida, la muerte, la sexualidad, la agricultura, la familia, la pareja. Israel es fruto de una larga tradición de diálogo entre culturas. Israel no aparece con una cultura, con una tradición, con una identidad exclusiva, propia, única, sino que, como todos los pueblos, es fruto del encuentro y del diálogo entre culturas. Vamos a ver que en el libro del Génesis aparecen personajes que son símbolos tomados de otras culturas, o aparecen relatos que también están presentes en literatura de otros pueblos. Por ejemplo, ahora sin meternos en detalles, el relato del diluvio, que en el Génesis viene acompañado a la historia de Noé y la elaboración de la arca y etcétera, etcétera, el relato del diluvio no es único en Israel, sino que ya aparece también en otros pueblos mesopotámicos, lo cual indicaría que Israel tomó prestado posiblemente de esos relatos mesopotámicos la historia del diluvio, pero lo que hicieron los israelitas o los judíos fue incorporar ese relato desde su propia fe a un proyecto de país o a un proyecto de pueblo de Dios. Le fueron dando su propia identidad o su propio sentido. Esto con el ejemplo del relato del diluvio. Pero, por ejemplo, en Génesis 3, se me ocurre ahora el símbolo de la serpiente que tienta a Eva y a Adán y les provoca la caída en el pecado. La serpiente es un símbolo de muchos pueblos de la antigüedad en Mesopotamia y tiene diversas interpretaciones, pero siempre la serpiente fue vista como un símbolo de la sabiduría superior y divina en el mundo egipcio. Y en Mesopotamia, entre los pueblos que ahora son Arabia, Irán, Irak, la serpiente era vista como un animal misterioso que indica calamidad o que indica peligro. La serpiente no solo es un animal
sino que en estos pueblos era visto como un símbolo de muchas cosas. Y en estos pueblos se hablaba de las serpientes a los niños y a los jóvenes para transmitirles enseñanzas profundas, ¿no? Enseñanzas profundas. Israel también hace aquello. Toma de estos pueblos prestado algunos símbolos, pero lo propio de Israel es que incorpora estos elementos, estos símbolos literarios, en su propio proyecto de pueblo, en su propio proyecto de persona, en su propio proyecto de lo que sea el bien y el mal, la vida, la muerte, la santidad, el pecado o simplemente la felicidad. Ya. Lo incorpora desde su propia fe en un Dios único, en un Dios Señor de la historia, Señor de la creación, en fin. Quizá incluso los judíos, en el caso de la serpiente, toman este símbolo literario también para discutir o para entrar en diálogo con otros pueblos que entendían a la serpiente de otra manera. En fin, pero regresando a la pregunta de Vivian, sí, en el libro del Génesis, y no solo en el libro del Génesis se ve claramente un diálogo entre culturas, entre los pueblos. Y a mí tengo la seguridad de que en este diálogo entre culturas, los israelitas también estaban conscientes de que Dios también habla en esos pueblos, de que Dios también se ha manifestado a esas culturas. Y por eso confían que en esos pueblos y culturas también hay elementos válidos, también hay elementos interesantes. Muy bien, bueno, eso, Vivian. Esther H. Jaimito, antes de pasar, Esther, hay algunos en el chat, están confundidos y a ver si nos ayuda. ¿Cuál fue el primer libro escrito? Ayer nos dijeron que el Éxodo, pero ¿cómo hago para entenderlo? ¿Y cómo? ¿Y en qué género está escrito? Entonces, si nos puede ayudar diciéndonos que hay textos, ¿no? Que están de manera cronológica escritos, pero también están ubicados con otra intención en las Sagradas Escrituras, ¿no? Esa es la confusión que tienen algunos. Ya. A A ver, ver, bueno. me temo que nos quedaremos sin el tema del Génesis. Sí, dejemos, quizá esto exige otro curso aparte, ¿no? Sí. Quizá en otro momento, Jimena, que hace la pregunta, y Susana también hace la pregunta, la podríamos ver en otro momento. Esto nos arriesga a desviarnos demasiado, ¿no? Una cosa que sí sería interesante a decirlo rapidito, ¿los libros del Pentateuco están escritos en tiempos diferentes? Pues sí, están escritos en tiempos diferentes, pero en algún momento alguien les juntó y les dio forma. Pero ese no es nuestro problema o no es el tema que quisiéramos profundizar ahora, ¿no? Quizá en algún momento podríamos coordinar con Lauren o con Katy algún encuentrito de domingo, quizá para aclarar estas pequeñas dudas que nos van surgiendo. También hay algunas dudas sobre temas muy puntualitos como Gisela nos pregunta el diluvio en la historia también de otros pueblos, de nuestros pueblos, claro, es algo de lo que ya comentaba, ¿no? Bueno, yo creo que son una serie de temas que los hemos visto antes, hay que seguir machacándoles, hay que seguir estudiándoles. Yo les invitaría a todos, a todas,
a echar una revisión rapidita de los talleres bíblicos, de los talleres de iniciación bíblica que tenemos en el centro bíblico, ¿no? Que se distribuyen y que ustedes pueden tenerlos con facilidad. Se ponen en contacto con Katy, con Lauren, les pueden enviar por internet esos talleres y ustedes ahí los pueden ir estudiando por su cuenta y en los encuentros que tenemos cada semana anoten las preguntas, los comentarios y podemos ir aclarando lentamente o despacito cada uno de esos problemas o interrogantes. Bien, esto por el chat, pero en la pantalla Esther tiene la mano levantada. No sé si es finalmente se contestó algo, Esther, o su pregunta va por otro lado. No, muy buenos días con todos. ¿Para qué? Sí entiendo su charla, muy bonito, sus temas como lo está explicando, pero mi inquietud también era la misma pregunta que hacen mis compañeros sobre el Génesis y el Éxodo. Entonces yo creo que esta pregunta queda de más para preguntar, porque ya usted lo dijo, que se puede ampliar esto en un domingo, en otra ocasión, ¿no? Entonces ya creo que mi pregunta ya queda aparte, ya. Eso nomás era todo. Bueno, muy bien. Entonces, hay que tomar nota de estos detalles, ¿no? Estos elementos que pueden ser importantes. Hay algunas preguntas que están apareciendo en el chat, pero yo creo que se irán aclarando a lo largo de este encuentro. Vamos a continuar con lo nuestro. Ay, perdón. Y vamos por acá. Exactamente. No sé por qué. Bien. Ya. Muy bien. Aquí es donde nos habíamos quedado, ¿de acuerdo? Antes de hacer este receso para intervenir un poquito. Ahora nos preocupa esta pregunta. ¿Cómo leer el libro del Génesis? ¿Y por qué nos preocupa esta pregunta? Porque a lo largo de la historia y quizá hasta el día de hoy, no solamente a la hora de leer el Génesis, sino a la hora de leer la Biblia en general, pero ahora nos preocupa el Génesis, hemos tenido varias actitudes, varios estilos, varias formas de leer los textos bíblicos o el libro del Génesis. La primera, que ha sido muy fuerte durante mucho tiempo y a lo mejor para algunas personas es la única manera de leer la Biblia, es este estilo que llamamos literal, fundamentalista, al pie de la letra. Hoy qué pena, no sé qué ha pasado que no aparecen las imágenes, ¿no? Anterior. Esto, una interpretación al pie de la letra. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a este estilo de lectura bíblica o a este estilo de lectura que cree que parte de la idea de que el relato que está en el papel es una descripción exacta de lo que sucedió. Esto es lo que llamamos el literalismo bíblico y algunos le llaman el fundamentalismo bíblico. Es la actitud, es la creencia de entrada, es la postura previa antes de entrar al texto mismo, es esta actitud y postura de que el texto es una historia exacta, absoluta, perfecta, acabada, indiscutible de aquello que existió, de aquello que sucedió, de que los personajes fueron, dijeron, hicieron exactamente lo que en el texto alcanzamos a leer. Hay algunas iglesias cristianas
que en general leen la Biblia de esta manera, y en la Iglesia Católica también. Bueno, hay textos bíblicos que cuando se leen inmediatamente, tal cual están en el papel, ciertamente el mensaje del texto salta a la vista. Son textos tan claros que no tienen mayor problema. Pero hay otros textos que a veces nos producen mucha confusión y cuando se les lee de esta manera, entonces caemos en errores. Este tipo de lectura bíblica al pie de la letra, junto con el siguiente que ya vamos a ver, nos han traído muchos problemas a los cristianos, especialmente en nuestra sociedad actual, que está más bien construida desde imágenes científicas, racionales, o que tiene otra manera de comprender la vida, el origen del mundo, el origen del ser humano, la armonía de los cuerpos en el espacio, en el universo, en fin. Antes de pasar, solo quisiera recordarles o informarles que en la Iglesia Católica, por lo menos en el último siglo, venimos insistiendo, y no el centro bíblico, no Jaime, sino el magisterio de la Iglesia, viene insistiendo en que este tipo de lectura bíblica es errado, de que es equivocado y que hay que superarlo. El segundo tipo de lectura bíblica, muy cercano al anterior, es el que ve el texto bíblico como una fuente de información para responder a preguntas que llamamos científicas, que llamamos académicas, ¿no? Usted quiere saber cómo surgió el universo, entonces va a leer el libro del Génesis. ¿Quiere saber cómo llegaron los animales a este planeta o cómo surgió tal planta? ¿O quiere saber cómo se organizan los astros en el espacio? ¿O quiere saber, qué sé yo, cuál es el origen de los géneros, del sexo, de lo que sea? Entonces vamos y leemos el libro del Génesis como si fuera un tratado científico. Perdonen, Katy, ¿estás por ahí? Sí, solo estas tres. Te comparto la pantalla. ¿Cómo? No te entiendo. Jaimito, que él le va a compartir solo estas 3 imágenes y luego para que usted siga compartiendo el resto del PowerPoint, eso lo entendí, para poder ver los gráficos. Ah, bueno, ya. Gracias. No sé por qué en mi presentación los gráficos han desaparecido o no surgen. Bien, entonces, gracias, Lauren. En el gráfico que ustedes están viendo, a partir de esto hemos tenido grandes conflictos, por ejemplo, con la ciencia, que nos dice, por ejemplo, que el ser humano viene al mundo a través o por un proceso de evolución de las especies. Ustedes habrán escuchado que un gran científico del siglo XIX llamado Charles Darwin afirmó que los seres humanos provenimos de los monos, por decirlo así, de primates, de homínidos, de especies animales anteriores. Y esto nos ha llevado a nosotros los cristianos a un conflicto, porque la Biblia nos dice que somos fruto de la creación de Dios, que Dios nos ha creado. Nos creó en el 7º día o nos creó como dice el libro del Génesis. Y este conflicto en el fondo es producto de una o de esta segunda lectura del Génesis como un tratado científico. ¿De acuerdo? Y el tercer tipo de acercamiento al texto de Génesis, el tercer tipo de lectura,
Este es el que estamos intentando de alguna manera aplicar, entrenarnos en este tercer tipo, ¿no? Es esta lectura que trata de ver en el texto escrito la presencia de Dios y de un Dios que nos habla a través de los símbolos, a través de las imágenes, a través de los relatos que unas personas en un momento de la historia escribieron. Las personas escriben un mensaje que lo han descubierto en Dios mismo, de Dios mismo, un mensaje para su propia vida y lo pusieron por escrito, pero lo hicieron con símbolos, lo que vamos a llamar los géneros literarios. Y estos símbolos hay que saberlos descubrir y descifrar. No hay que tomarlos al pie de la letra o confundirlos con datos científicos como del libro de ciencia. Son símbolos literarios propios de la literatura y de la sabiduría de los pueblos de aquellas épocas. Y no solamente de aquellos pueblos, sino que incluso hasta el día de hoy, nosotros cuando queremos transmitir sentimientos, convicciones, cuando queremos educar a nuestros hijos, utilizamos símbolos, utilizamos imágenes, utilizamos comparaciones, utilizamos instrumentos didácticos, decimos en la escuela, en el colegio, utilizamos estrategias pedagógicas, pero tenemos que saber descifrar esos símbolos, esas comparaciones, esas metáforas, esos géneros literarios. Muy bien. Entonces, continuamos intentando responder a nuestra pregunta, ¿cómo leer el libro del Génesis? Lo primero que hemos visto es que de entrada hay que asumir una actitud ante el libro. Hay que asumir un estilo de lectura. Yo ahora le puedo llamar estilo de lectura simbólico, como le surja, ¿no? Pero en la iglesia, en ambientes un poco más complicados, podríamos decir en ambientes académicos, hay todo un método de lectura bíblica. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta, se habrán dado ya cuenta que cuando aquí en el centro bíblico, que cuando leemos un libro, siempre nos hacemos unas preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Para quién se escribió? ¿Con qué palabras? ¿Con qué símbolos se escribieron? ¿Cuáles eran las circunstancias de las personas para quien se escribió el libro? Es decir, seguimos un método, nos preguntamos por el contexto del texto, nos preguntamos por el autor, los destinatarios, luego nos preguntamos por las palabras del texto y después con esa información tratamos de descubrir la palabra de Dios en el texto. Esto forma parte de este tercer tipo de lectura bíblica que acabábamos de mencionar. Bien, entonces yo continúo con mi propia pantalla, ¿no? Así es. Bien, acabo de insinuar entonces que hay que estar conscientes que los autores del Génesis utilizaron estilos de expresión, así como los que usted utiliza. Todos utilizamos estilos, todos nos expresamos de palabra o por escrito con un estilo, ¿no? De una forma. Ayer conocieron, no sé a quién, a Marco Matamoros o al padre... A Marco. A Marco. Imagínense un texto escrito por Marco y un texto escrito por Jaime. Aunque sean del mismo tema, ¿cree que los textos serán iguales?
Para nada. No sé, ¿cuál le gustaría más? ¿Uno de Marco o uno de Jaime? Los dos, para tener dos visiones. Porque escribimos desde estilos distintos, porque escribimos con formas distintas, con géneros literarios distintos. Los autores del Génesis utilizaron un género literario. Ahora, pues, solamente para recordar, hay tantos géneros literarios en la Biblia. El género de las parábolas, el profético, el epistolar, el midrásico o midrash, el género evangélico, el apocalíptico, el legal, el mítico, el lírico, el sapiencial, el épico. Bueno, ustedes solamente están viendo en la pantalla unos cuantos, ¿no? 2, 4, 6, 7, pero hay unos cuantos más géneros literarios en la Biblia. Ahora los dejamos, no nos preocupa profundizar en los géneros literarios, pero para nuestro libro, el que sí es interesante es este. El libro del Génesis, principalmente en su primera parte, del capítulo 1 al capítulo 11, está escrito en este género literario, que se le suele llamar mítico. Otros, para evadir la palabra mítico porque les suena feo, utilizan la expresión simbólico. Bueno, sobre el nombre ahora no vamos a discutir. En nuestros talleres de iniciación a la lectura de la Biblia hemos adoptado la palabra mítico, que muchos expertos biblistas también lo hacen. El género literario mítico es una narración en base a símbolos, y con estos símbolos, esta narración intenta transmitir una enseñanza profunda, espiritual, filosófica, sobre alguna realidad concreta del destinatario para quien se escribe o a quien se dirige la narración. Este estilo simbólico o mítico lo que busca es enseñar maneras de vivir, grandes horizontes o ideales de vida. Un género literario mítico muchas de las veces parece la narración de una historia, pero al género literario no le interesa tanto el que el relato sea o no histórico, sino lo que le interesa es el sentido profundo que hay detrás de las palabras, el sentido de los símbolos que se presentan en el relato. Lo que le interesa al relato mítico no es tanto convencernos de que esto o aquello sucedió así, asado o cocinado. Lo que al género literario mítico le interesa es transmitirnos un ideal de persona, un ideal de familia, un ideal de vida en medio del mundo, un ideal de valores, transmitirnos un sueño, transmitirnos un deber ser que debe irse viviendo lentamente de aquí en adelante. En esto, los pueblos antiguos eran expertos. Y no solo los pueblos antiguos mesopotámicos, sino que acá en América Latina, antes de la llegada de los españoles o incluso después, los pueblos originarios de aquí y de allá utilizaban muchísimo el género literario mítico para responder a estas preguntas profundas y ayudar
a los miembros de la comunidad, del pueblo, a los jóvenes, a cada nueva generación, a vivir un estilo de ser persona, varón, mujer, gobernante, productor, profesional, hermano, padre, madre, un ideal de pueblo, un ideal de actitudes, un ideal de comportamientos. No sé, ahora me viene a la mente, por ejemplo, los relatos míticos de la antigua Grecia o los relatos de los orígenes del ser humano entre los pueblos andinos, incas o aymaras, o me vienen a la mente los relatos del origen del hombre y del mundo de los mayas en Centroamérica, o me vienen también los relatos de los orígenes de los pueblos, de las culturas y nacionalidades autóctonas americanas del norte, en Canadá o en la zona de Estados Unidos, donde fueron importantes o numerosos algunos pueblos. Todos los pueblos tienen este tipo de relatos en la India, en la China, en África, en América, al norte y al sur. Y es porque el símbolo siempre ha sido un mecanismo rico de transmitir estas enseñanzas. ¿Y usted alguna vez ha enseñado, ha educado a sus hijos utilizando símbolos? ¿Lo ha hecho alguna vez? Bueno, ahora no quiero tampoco profundizar demasiado en el relato, en el género literario mítico, pero era también para comprender que el libro del Génesis, especialmente en una buena parte, la que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, está escrita en género literario mítico. Y lo fuerte, lo importante del género literario mítico es su uso del símbolo. Su uso del símbolo. Pero si el símbolo no se comprende bien, se puede caer en malas interpretaciones del texto o se puede desviar hacia un estilo de lectura como los que habíamos visto que son equivocados, el literalista o ese cientificista. Y podemos caer en el error de hacerle decir al texto lo que el texto no quería decir. Tenemos que interpretar bien los símbolos. Tenemos que descubrir la verdad, la riqueza, la sabiduría detrás del símbolo que está en el texto. Muy bien, entonces esto también son como unos datos interesantes, importantes. A ver, perdonen que me he perdido en mi propia pantalla un ratito. Ya regresé. Ok. Ya. Estábamos hablando de esto, ¿no? Un género literario mítico o un texto escrito en género literario mítico tiene que ser leído correctamente. Lo que llamamos la lectura simbólica. Aquí presentamos posiblemente unos pasos de la lectura simbólica para hacer una interpretación correcta del texto. Hay que descubrir en el texto los símbolos y hay que meditarlos y hay que traerlos a nuestra vida. Hay que descubrir en ellos no solamente qué es lo que Dios hablaba, sino también
¿Qué es lo que Dios habla hoy? Hay que descubrir en la sabiduría de los pueblos el sentido de los símbolos. ¿Recuerda usted algún libro, aparte del Génesis que ya he mencionado, que ya lo estamos repitiendo varias veces? ¿Recuerdas usted algún libro en la Biblia que sea muy, muy simbólico? Un libro en el que continuamente aparezcan símbolos. ¿Alguien recuerda alguno? ¿Alguien sabe cuál podría ser? Bueno, estoy viendo yo la pantalla de la presentación, no les veo si alguien tiene la mano levantada, pero, por ejemplo, Daisy Miranda. Sí. Daisy. Es el Apocalipsis. Perfecto, El libro muchas apocalíptico, gracias, Daisy. el último de la Biblia. Así es, y Norma y Rafael, y también nos dice Yolanda, Evelyn, Carlos, todos han coincidido con el libro del Apocalipsis, pero también tenemos el libro, el libro de Daniel, también es un libro muy, muy simbólico, y también el Cantar de los Cantares. Miren que sí sabemos, miren que ya vamos avanzando en nuestro conocimiento y comprensión de la Biblia. Muchas gracias. Pero justamente a mí me venía a la mente el libro del Apocalipsis, que le encantan los símbolos, ¿no? Y hay tantos símbolos que a veces les hemos malinterpretado, cayendo en unas lecturas bien erradas, bien feas del libro del Apocalipsis. Correcto, pero ahora regresemos a lo nuestro, porque Lauren va a decir que nos estamos saliendo del tema. Entonces, en el libro del Génesis, ahora sí nos vamos a meter más en él, ¿no? A ver qué pasó. Carajo. Ay. No sé qué le ha pasado a mi presentación, que no salen las imágenes, pero bueno, hasta yo ubicar el origen del mal, hasta ubicar el problema que tengo con mi documento. Podemos compartirlo desde acá, el del Caramba. centro bíblico, Jaimito, tal vez. Sí, le estoy ubicando yo también el documento. Si tú lo haces más rápido, pues... Voy a buscarlo. Es el 4, ¿verdad? Listo, si desea ya lo comparto. Ya, pero es que no quisiera todo el documento del taller 4, Katy. Mm, A ver. entonces ahí sí esperaríamos. Porque usted ya lo debe de tener organizado, claro. Claro, es que no era el... Un ratito. Un ratito. Paciencia, un ratico. Igual ya mismo salimos al refrigerio. O si le parece, hacemos tal vez, bueno, faltan 8 minutitos. Algunas. Como eso. Ya creo que... Sí, eso. pues están inquietos. Me preguntan a ver si es verdad lo de la manzana, a ver si existió Adán, cuándo vamos a leer los textos de Génesis.
Bueno, ya les digo que esperen, que primero hay que prepararse para saber cómo leer el Génesis. Muy bien. Ya. Solamente quería esta imagen nomás, ¿no? Ya, los 8. Esta imagen. El libro del Génesis, ya nos vamos acercando más al texto. No se preocupen, no entres en angustia, Lauren, tranquilo. Entonces, el libro del Génesis tiene 50 capítulos. Es un libro grandote, ¿no? Grande, grande. Pero estos 50 capítulos los podríamos dividir en dos partes. Dispares en cantidad de texto, pero son dos partes a la final. La primera parte es Génesis del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y la segunda parte es desde el capítulo 12 hasta el final del libro, capítulo 50, 49 y 50. ¿De acuerdo? Obviamente la segunda parte es más larga, más grande, ya se habrán dado cuenta, es obvio, es evidente. Pero la primera, que son 11 capítulos, es también muy importante. Curiosamente es la más leída, es la más conocida y es también la que a veces más preguntas, interrogantes y conflictos nos trae. Para leer correctamente estos 11 capítulos es que hemos visto esta introducción. Pero ahora veamos una visión general de estos 11 capítulos. Y aquí, que decíamos, estos 11 capítulos escritos en un género literario mítico o simbólico y que exige un detenernos con cuidado en los símbolos, tenemos varios relatos. Entonces, tenemos el primer relato del capítulo 1, que es el relato de la creación. Dios crea el universo en una semana, capítulo 1. En el capítulo 2 viene el relato de la creación de Adán y Eva. Vaya. El relato de la creación del ser humano en el jardín del Edén, ¿no? Y luego, en el capítulo 3, viene el relato de la tentación, el pecado, la ruptura de la pareja con Dios y su expulsión del jardín. En el capítulo siguiente, 4 podríamos decir, viene el relato de Caín y Abel. Ya los conocen. A continuación, viene el relato de los orígenes de los pueblos, de los antepasados. Viene un relato con nombres, con edades de algunas personas. Después viene un sexto relato que también es muy leído, el relato del diluvio, el arca de Noé, cómo él y su familia se salvan, y los animalitos y el arco iris al final del diluvio, un relato muy lindo, muy rico. Y luego viene otro relato que es el de la organización de las lenguas, los países, los pueblos en el mundo conocido. Y finalmente viene el relato con el que se termina todo este bloque de la Torre de Babel. El relato muy lindo, muy bonito de aquel rey que se construyó una torre para llegar al cielo, y ya conocemos la historia y no quiero yo ahora detenerme porque lo vamos a hacer después del receso. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una visión general, esquemática y rapidita, la vamos a volver a ver con más detalle a continuación. Pero para concluir y callarme por un rato, este bloque de Génesis 1:11 está escrito en un género literario mítico o simbólico. Es el fruto de una larga experiencia de Dios en medio de la historia. Es el fruto de un esfuerzo de los pueblos antiguos de Israel
de ir respondiendo a preguntas por el sentido del universo, la vida, la familia, el amor, las culturas, la injusticia, la opresión, el odio, el fratricidio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir esto para ir deteniéndonos un momentito. Vamos a tener entonces un receso, ¿no, Katy? ¿De qué hora a qué hora? ¿De cuándo a cuándo? De 30 minutitos. Recomendarles lo que nos decía Jaime, por favor, para los que estamos iniciando o queremos recordar y repasar de manera más puntual el libro del Génesis, los 11 capítulos que Jaime ha tenido la bondad de darnos en estos minutitos y que va a profundizar. En el centro